Este trabajo que se presentará a continuación es la justificación y necesidades de la educación socioafectiva y será presentado por las estudiantes Julie Ramírez, Milady Sibo, Angie Católico, Angie Aguirre y mi persona, María Blanco. Y el día de hoy les presentaremos la justificación y necesidad de la educación socioafectiva. Pero antes de profundizar en este tema, quiero contarles un poco en qué está centrada esta educación. Esta enseñanza está basada en las relaciones sociales interpersonales fundamentadas en el respeto y el prevenir de los problemas relacionales, como por ejemplo problemas que se puedan presentar dentro de la escuela. También busca potenciar el compromiso de las personas y fomentar la tolerancia a las diferentes diversidades. Esta educación va muy ligada a la educación emocional y aporta beneficios a niveles psicológicos, pedagógicos y social. A nivel psicológico, el autoestima, el sentimiento de bienestar y las capacidades cognitivas. A nivel pedagógico, emociones que deben ser asimiladas para desarrollar relaciones socioafectivas para favorecer el círculo educativo. De esta manera promovemos la comprensión de las emociones ajenas y las propias. Y a nivel social, tomando conciencia de que existe un mundo social en el que se puede participar. El objetivo de esta educación es mejorar las habilidades socioemocionales, garantizar la buena comunicación con otras personas, el compromiso y la participación activa. Las habilidades a trabajar en esta educación son los puntos que se deben garantizar son los siguientes: el autoconocimiento emocional, que favorece la armonización en clases, autogestión y autocontrol emocional, es para expresar las emociones de manera sana sin reprimirlas y encontrando un equilibrio emocional. La empatía, para evitar un deterioro empático que afecte negativamente a las relaciones interpersonales a causa de ansiedad, miedo o tristeza. Por ejemplo, relaciones de calidad, trabajo sano, trabajo en equipo, participación, comunicación asertiva para conseguir solucionar conflictos pacíficamente. Si queremos niños capaces de vivir juntos y de relacionarse emocionalmente, pacíficamente, capaces de empatizar con los demás, de prestar consuelo, de ayudar verbal y físicamente, de valorar positivamente a los demás, de compartir, de escuchar, de cooperar y de resolver conflictos. Si queremos formar ciudadanos competentes emocional y socialmente, es necesario. Informe Delors. ¿Sabías que el informe Delors fue elaborado por la Comisión Internacional para la Educación del siglo XXI a petición de la UNESCO? Este informe fue preparado por personas que trabajan en el mundo educativo y habla de cómo debemos enfocar la educación a la sociedad actual. Para completar lo que decían mis compañeras anterior, esta justificación y necesidad de la educación socioafectiva está dividida en tres, las cuales son situaciones vitales, situaciones educativas y situaciones sociales. Las situaciones vitales están conformadas por estímulos que causan tensión, emoción y conflicto en lo que se debe hacer y en lo que deseamos y lo que debemos. Por ejemplo, un niño que desea que sus padres le compren algo y sus padres le dicen no, está empezando a crear una situación de tensión, ya que el niño empieza a tener un proceso de aprender que se está negando algo y va a empezar a sentir una emoción, bien sea disgusto, una de situación, una de desinterés, como no le importara el tema. Y esto, en este caso, nos puede llevar hasta tal punto de hacer una famosa pataleta. Esas pataletas que vemos en los centros comerciales o en las tiendas cuando sus papás les niegan algo. Por otro lado, está la presentación de situaciones. Estas, por ejemplo, una toma de decisiones a lo que se debe hacer o no se debe hacer. Como cuando se le dice al niño, presta un juguete,
y el niño no quiere, entonces tienen que empezar a decir, bueno, tengo que hacer un ratico cogerlo yo, un ratico el otro niño, o simplemente no quiero hacerlo, y enseñarles o explicarles para que ellos vayan generando un desarrollo y un contexto y un crecimiento de todo su conocimiento, a que eso no está correcto, a que él tiene que compartir, a que él tiene que aceptar estar un rato él, un rato su compañero. O simplemente el típico caso de que el niño coge algo de su colegio, de sus compañeros o de una casa a la cual va a visitar y se lo lleva a su casa sin permiso. Simplemente es enseñarle para que el niño genere fortalecimiento en su conocimiento y empiece a tener más conocimiento y más alcance, decirle, ven hijo, eso no es tuyo, eso no tenías que hacerlo, y explicarles el por qué, para que él empiece a decir, bueno, si yo hago eso, eso está mal o eso está bien, y ya empieza a generarse el primer concepto. Tenemos que tener en cuenta que esto no solamente es en educación y familia, también en temas de sociedad. Si la sociedad empieza a demostrarle a un niño peleas, disgustos y no resolución de problemas o resolución de casos, el niño va a crecer siendo una persona problemática, que no va a tener como un tema de diálogo, sino siempre va a ir a la pelea, a la defensa, y esto pues está generando conflictos. Si nos ponemos a analizar tanto el contexto educativo junto con la familia, tienen que tener muy a la par que ellos dos son los que le están instruyendo al niño, construyendo al niño algo hacia un futuro. Entonces, si yo te digo a ti, coge el juguete 5 minutos y se lo das al otro, es por algo, hay un porqué y hay que explicarles y enseñarles ese porqué. Las situaciones educativas se utilizan como adjetivo para hacer referencia a todos aquellos procesos, eventos y situaciones relacionados con uno de los fenómenos más importantes de la humanidad, en este caso que es la educación. La condición de la educación es aquella que implica la existencia de elementos educacionales aplicables sobre los individuos con un objetivo formativo en numerosos sentidos. Por ejemplo, el sistema educativo es el sistema establecido sobre la base de una educación organizada y establecida por los gobiernos de cada país. Las situaciones educativas se dividen en unos tipos de educación, que sería la educación formal. La educación formal se implementa en centros educativos y presentan 3 características. Está regulada, es intencional y está planificada. La educación no formal es un tipo de educación que es intencional y organizada, pero que está fuera del ámbito formal. La educación informal. La educación informal se hace sin ninguna intención y ocurre a lo largo de la vida. La educación infantil. La educación infantil no es obligatoria y va desde los 0 a los 6 años. También se conoce como preescolar y ocurre cuando los niños acuden a las guarderías o a los parvularios. La educación primaria. La siguiente etapa pues, de la educación primaria es la que va de los 6 hasta los 12 años. Es de carácter obligatorio, es gratuita. La educación secundaria. Esta etapa va desde los 12 a los 16 años. Es de carácter obligatoria también. Se compone por 4 cursos y en ella avanza el aprendizaje de matemáticas, los lenguajes y la cultura general. La educación media superior también se conoce como la educación secundaria o post-obligatoria, incluye el bachillerato y la formación profesional de grado medio. La educación superior, esta etapa sí representa la forma profesional de grado superior y los estudiantes que son universitarios o los que están estudiando en la universidad. La educación post-universitaria, esta etapa de la formación. Bueno, por otra parte tenemos las situaciones sociales.
¿Qué son las situaciones sociales? Es con lo que día a día nos enfrentamos las personas. Pero bueno, primero que todo, para poder saber o para poder entender un poquito más de las relaciones sociales, tenemos que entender que las relaciones sociales son las capacidades que nosotros tenemos como seres humanos para relacionarnos y entender adecuadamente las emociones de otra persona. ¿Qué es lo primordial para poder vivir ese día a día con otras emociones? Es la empatía. Segundo es la escucha, el saber escuchar. Por tercero, podríamos decir que es la observación, el saber observar, el saber cómo analizar, cómo tener esa intuición. Lo otro es saber interpretar, cómo tener esa interpretación de lo que en verdad nos quiere emitir esa otra persona. Entonces, por ejemplo, en el trabajo se evidencia mucho que debemos caracterizarnos por un trabajo en equipo, por una empatía, por tener buena comunicación, comunicaciones asertivas, por saber manejar situaciones de tensión. Pero para lograr todo eso no se logra de la noche a la mañana. Los estudios actuales nos muestran o nos indican que es importante establecer esto desde los primeros años de vida. ¿Cómo lo podemos lograr? Entonces, primero que todo, con amor. Hablarle con amor al niño. Segundo, tenerle como esa paciencia. Que va por etapas, que es un desarrollo también. Las emociones también son un desarrollo del niño que llevan tiempo. Y lo otro es la atención que nosotros le podemos prestar a esas emociones. Nosotros como adultos a veces no le prestamos la atención suficiente al niño y todo lo vemos como una exageración. Y eso está mal. Si el niño nos expresa que le duele, que no le gusta, que le molesta, debemos prestarle mucha atención. Por eso, como decía mi compañera anteriormente, la escuela o el colegio, como lo llamemos, es muy importante para el niño para desarrollar estas situaciones sociales, porque en el colegio se le enseña, pues como dicen los pilares, se le enseña el aprender a ser, el aprender a convivir. Entonces ellos viven mucho situaciones ahí cotidianas que le enseñan a reforzar ese tipo de aprendizajes, como cuando a un niño le quitan un color, le quitan un juguete, cuando quiere jugar y no lo dejan. Todo eso nosotras como maestras lo vamos moldeando, le vamos dando principios. ¿Para qué? Para que cuando sean personas adultas, tengan la capacidad de relacionarse con otros. Y esto empieza desde aprender a saludar, como aprender a entender que otras personas no sienten las mismas emociones ante ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a analizar y a desarrollar, ahí empezamos a estimular nuestras emociones. Entonces, digamos, cuando ponemos a un niño a armar un rompecabezas, a resolver una suma, ahí le estamos desarrollando como esa gestión de emociones donde puede manejar bien el sentido, digamos, de la frustración, de la felicidad en sí, entre otras emociones que pues causan el niño. Y esto es importante en el tema de la sociedad también, porque siempre para pues tener una sana convivencia necesitamos una buena comunicación y para eso necesitamos ser empáticos, tener claro que todo también va desde el crecimiento de la autoestima, desde el crecimiento, desde el desarrollo del saber ser, del tener claro los objetivos